Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ujú. Espero que se escuche bien este vídeo. Ya aprendí cómo hacerlo. Acá, volumen de micrófono de 100. Vamos a probar, probar, probar. Quitamos eco. Ujú. Ya, vamos a hablar de este punto, ¿no? Vamos a hablar de Richard Wagner. Vamos a poner algo de música. Mentira, ¿no? Vamos a poner ahí a los nivelungos, ¿no? Las valquirias, las valquirias. Ah, sí, 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 sí. Voy a ver si puedo colocar un vídeo para que aquí en mi país hubo un operativo llamado Operativo Valquirias. Sí, Operativo Valquirias. Al final nadie sabía por qué le habían puesto ese nombre y al final salió que era una casa de citas, donde había estado, donde había estado la que organizó el operativo. O sea, con un remember había puesto Valquirias, ¿no? A un operativo de su trabajo. O sea, hay una cosa que es desconcertante, ¿verdad? ¿A dónde estamos llegando? Ya, bueno, entonces vamos a ir al punto, ¿no? Vamos a hablar de Richard Wagner, ¿no? De Richard Wagner, y su tiempo, ¿no? Ya, el tema lo voy a sacar tengo unos libritos aquí, bonitos, tapa dura, ¿no? En fondo blanco, sobre ópera, donde está todos los CDs, tengo acá mis CDs. Tengo acá mi CD del Orfeo de Monteverde, ¿no? Sergio Orfeo de los Infiernos, ¿no? Así, ese tengo. Tengo mi CD, tengo también la síntesis de Orfeo en los Infiernos, ¿no? Aquí está justamente también el guión de la ópera, tengo acá, en este librito blanco. Tengo dos CDs, ¿eh? Voy a, voy a intentar grabarlos en mi USB, porque pronto ya no yo sé que se me va a malograr mi máquina de CD, tarde o temprano, ¿no? Por cuestión de obsolescencia programada, se va a malograr, así que voy a grabar esta obra de arte, esta ópera, ¿no? Pero esta ópera va con un libro de tapa dura, un libro de tapa dura que es del Teatro Real y del Gran Teatro del Liceo. Pues es muy bueno, tengo dos. Hubiera comprado más, oye, hubiera comprado más, ya, no importa, porque en verdad me di cuenta que están buenos. Es una colección de clásicos de la ópera de 400 años, una buena colección. Y aquí justamente me habla de la ópera del Orfeo, ¿no? El Orfeo. Hablo del Orfeo, Amor y el Infierno, ¿no? Hablo de esa ópera. Aparte está el otro Orfeo, que es Orfeo en los Infiernos, que es una comedia, del cual surgió el cancán, ¿no? Ta, 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 ¿no? Ya. Pero este es el otro, este es el Orfeo más serio, un Orfeo más serio. Y acá habla de esa ópera. Y justamente me mencionan la biografía de Wagner aquí, en este Orfeo. En Orfeo, este Orfeo, me mencionan esa ópera. Ya está. El Orfeo de Monteverde. Y ahí me mencionan a Wagner, que era un experto, pues un músico que lo estuvimos usando acá. Y vamos a ver la biografía de Wagner, ¿no? Vamos a ver de qué se murió. Vamos a ver cómo era el mundo en la época decimonónica, es decir, el siglo XIX, los años 1800. La vida de Wagner se extiende sobre la de su patria, ¿no? Las guerras napoleónicas, la etapa guillermina, ¿no? Acá nos dice que era el noveno hijo de un actuario policial, que murió a poco de nacer Richard. Allá estaba a poco de nacer el Richard Wagner y su papá murió. A poco de nacer, ¿no? O sea, por unos meses sería pues un hijo póstumo. Un póstumo. Su mujer Johanna se casó apenas pudo con el actor y pintor Ludwig Geyer, a quien se atribuye la paternidad de Wagner. O sea, el papá de Wagner, el esposo de la mamá de Wagner, era un cuckolder. Un cuckolder. Habla de un pintor llamado Ludwig Geyer. O sea, vamos a ver si lo podemos encontrar pues aquí en internet, ¿no? Vamos a ver acá. Ludwig Geyer.
Aquí está. Aquí tienes el pintor Ludwig Geyer. Ahí está. Acá. Y acá tienes a Wagner. ¿Hay parecido o no? A ver, ¿qué dicen, chicos? ¿Hay parecido o no? El pintor y aquí está Wagner. Ahí está. ¿Ves? Está Wagner y el pintor. Está Wagner. ¿No? Está Wagner. Es, le atribuyen la paternidad. A Wagner. Voy a ponernos a Ludwig, ¿no? Ludwig Geyer. Ahí está. El padre actuante, ¿no? La tuba de Wagner. Acá está. Creo que ya, ya es Ludwig, ¿no? Vamos a ver Ludwig Wenger y Wagner. Vamos a ver si tenemos una foto ahí junta. Ludwig y Wagner. Acá está, ¿ves? Acá está Ludwig. Bueno, ¿se parece o no, chicos? ¿Se parece o no? Entonces, lo que están diciendo acá es que Wagner era una especie de cucul. El papá de Wagner era un cuckold. Richard Wagner nació el 22 de mayo de 1813 en Leipzig, Alemania. Murió el 13 de febrero de 1883 en Venecia. A la muerte de su padre, su madre se casó con Ludwig Geyer, actor y pintor que fue su primer maestro. Es lo que muestran acá. La pregunta es si ese fue su verdadero padre o no. Acá está. Bueno, entonces aquí está, este es Wagner. Acá está el padrastro y el hijo, y el hijastro. La pregunta es, ¿en serio se parece o no? Ahí está. Ahí está, ¿se parecen o no? Bueno, porque aquí la nota, lo que aparece aquí en, en mi librito del Gran Teatro del Liceo, de los clásicos de la ópera de 400 años, aquí en mi librito que está completo, ¿eh? Si quieres ver el Orfeo, tienes que tener este librito y lo vas a entender, y lo vas a disfrutar más. Nos dice eso. Se le atribuye a Geyer la paternidad del huérfano. O sea que el papá era un cuckold, el esposo era un cuckoldero. Y la mamá ya estaba con el Geyer. Tenía el hijo del Geyer y el papá justamente, el esposo se muere, entonces el Geyer se casa con ella y cría el hijo. Está diciendo que el señor Wagner, el papá, no sabía que el hijo que tenía, que estuvo por unos cuantos meses porque murió a los meses de nacido Wagner, que ese hijo no era suyo, sino que era del artista, del pelirrojo, de Rubicundo. Es, vamos a ver. La similitud de rasgos parece confirmarlo, aunque no haya más pruebas. Así, la similitud de rasgos parece confirmarlo. ¿Ya está? Ya estamos viendo un punto, ¿no? Así se vivía en el siglo XIX. Mm. Johanna era hija posible de un príncipe y se comentaban sus amores adolescentes con otro príncipe. Que esto era un carrusel esto. Todo ello puede quizás servir para entender la afición de Wagner a historias de amor triangular y a la abundancia de adulterios y parentescos ilegítimos en sus obras. O sea, hablaba con mucho conocimiento de causa, como si desde chiquito hubiera visto eso. O sea, ¿cómo le hacía para hacer esas obras con, con esas temáticas de amor triangular, de adulterio, de parentescos ilegítimos, o sea, de falsa paternidad? Todo una buena parte de su texto, de sus obras, tienen que ver con, con esa temática. Bueno, como contrapeso, su pasión por la pureza racial del arte alemán y el caballeresco de la antigua sociedad estamental de la Edad Media. O sea, por eso ese romanticismo, ¿no? Regresar a esa Edad Media. Bueno, vamos a ver qué más nos dice.
Vamos a ver, nos dice que le gustaba, pues ya sabemos, ¿no? Le gustaba el arte, la música, los instrumentos musicales, todo eso. Ya tenía sus obras también, sus primeras óperas conservadas, ¿no? Las Hadas, La prohibición de amar, sobre Shakespeare. Acá nos dice que en 1836 se había casado con la actriz Wilhelmina, o sea, Mina Planner, que contaba con una hija no matrimonial. Se casó con una mamá luchona. Él se casó, o sea, Wagner se casó con una mamá luchona. Y, y que se escapó, ¿no? Contaba, esta chica, esta actriz, esta mamá luchona contaba con una hija no matrimonial y que se escapó con un tercero antes de reconciliarse con su marido. O sea, posiblemente el marido era otro cuckolder. ¿Mm? Otro cuckolder. O sea, esta señora se escapó con un tercero, con otro tipo, que no era Wagner, y después regresó otra vez con su esposo como si nada. Después se conoció a Wagner y ya se casó con Wagner, pero ya tenía el hijo. O sea, un cuckolder. O sea, ya tenemos un cuckolder que sería el papá de Wagner, tenemos otro cuckolder que era el esposo de la mina. No, su nombre es Mina, ¿eh? Así se llama. Wilhelmine se llama la chica. Pero para abreviar la gente le decía Mina. Así se llama, una mina. Se llama Mina Planner. Ese es su nombre artístico, porque era una actriz. Su nombre artístico era Mina Planner, que era un nombre coloquial derivado de su nombre real. Entonces, el marido de ella, de la chica de Wagner, de la esposa, el ex marido de la esposa de Wagner, porque Wagner es el segundo esposo de esta chica, de la mina, ese era un cuckolder. A que veas. Sus tareas en el podio le permitieron conocer el repertorio clásico y romántico, y contrajo deudas de influencia con Bellini. Bueno, acá nos habla de esto, ¿no? Vamos a ver. Nos habla de eso, de Ciudad de Piedra, de Wagner. Vamos a ver qué más tenemos acá. Habla del Tannhäuser. Está bueno el Tannhäuser, ¿eh? Es bonito el Tannhäuser. Eh, Vamos a ver. ¿Qué nos habla más? A ver, nos habla, acá está. El Tannhäuser, torneos poéticos en el medioevo. Mm, y, eso les sirvió para hacer eso, ¿no? Ya, lean, pueden encontrar y leer sobre eso, ¿no? Es un tipo bohemio, ¿no? Tannhäuser es un tipo bohemio, un tipo que andaba de aquí para allá, una vida disipada, pide el perdón ante la autoridad, ante el papa o el obispo, no me acuerdo bien, le dice que no le va a dar nada, que solamente le va a perdonar si esa planta renace. Al final la planta vuelve a renacer y Tannhäuser recibe eh, eh, la redención. Algo así es en Tannhäuser. Bueno, acá dice, el estreno del buque fantasma acogió la hostilidad de los críticos. 2 años después, el Tannhäuser también tuvo la misma mala suerte. Tuvo mala crítica. Bueno, Tannhäuser, pues, hijo de un cuckolder, esposo de una mina que se había casado también que había hecho cuckolder al primer esposo, segundo esposo de una mina que había hecho cuckolder al primer esposo, ¿no? Tannhäuser, pues, era de izquierda. Ya, era izquierdoso Tannhäuser. Para tapar esto, pues, toda esta cosa, hay que decir, pues, eufemísticamente que era un joven de ideas avanzadas. O sea, ahí está, joven de ideas avanzadas, hay que decirle, era rojete. Cercanas al socialismo de Proudhon y al anarquismo de Bakunin, que era su amigo, quien le rogó que no destruyese la novena de Beethoven cuando llegara la revolución. Así, o sea, esa era la música de la revolución. O sea, que todo eso era un teatro organizado por el J. Todas esas revoluciones que han hecho, el mismo J lo hacía porque necesitaba eliminar a las monarquías, volverlas figurativas o reemplazarlas por un fantoche sacado del pueblo. Y de paso ya se guardaba el Congreso en el bolsillo, manejando solamente a los 5 jefes de partido que había en el Congreso de cada país.
Así el J se lo ponía al bolsillo y manejaba más rápido. Era mejor que con un rey que lo miraba como inferior a ellos. Sí, entonces todo esto necesitaba una musiquita para su revolución, y la musiquita la ponían ellos. Es parte de la puesta en escena, una vez que se abre el telón. Entonces, aquí, entonces, como verás, Wagner era otro rojete que hacía su parte. Aunque no implicado directamente en las revueltas de 1848, organizadas por el J para instaurar parlamentos, y en el movimiento de la joven Alemania, la policía publicó su busca y captura y tuvo que huir a Suiza en 1849. O sea, él era parte de eso. Mira cómo el J eh, eh, saca de este tipo de canteras a estos personajes. El perfil que busca de este personaje. Cuckold aquí, Cuckold allá. Vamos a ver. Acá vamos a ver qué más nos dice. Ahí en Suiza se encontró con Litz, se volvió su amigo, su brother. Le ayudó en algunos trabajitos. Y ahí fue donde le dieron el salto a la fama. Y fundó su teatro. Ya tuvo su propio teatro, o sea, su propia plataforma para difundir sus obras. Ya no tenía que pedirle permiso al dueño del teatro tal, tenía su propio teatro. Es como tener tu propia imprenta, tu propia página web, y que tu propia página web te funcione. No tienes que estar tocando la puerta de la página del costado, que tiene 1 millón de suscriptores para que te puedan visibilizar. No, él tenía su propia plataforma que era su teatro, ¿no? Para poderse masificar al público, para poder su escaparate al público. En ese tiempo no podías tener no había temas digitales. ¿No? En ese tiempo tenías que tener un teatro si querías independizarte de los empresarios de la música. ¿Mm? Para difundir sus obras, que hallaban difícil cobijo en las salas corrientes y empezar a redactar la tetralogía, ¿sabes? La tetralogía del Anillo de los Nibelungos, las Valquirias, el Horno de Rin y todo eso. ¿No? Y ¿no? Wolfgang, ¿no? El lobo, ¿no? El lobo. Silfrido, el lobo. Entonces, él tuvo que conseguir su propio teatro, porque nadie le aceptaba, nadie le aceptaba. Su propia plataforma para exponer su obra. Participó en la vida musical de Zurich, pero su tren de vida no estaba cubierto con tal trabajo. Y, como todo rojo, tuvieron que yapearle. Como todo Omega, tuvieron que yapearle. Por algo el J lo toma. ¿Mm? Lo toma, ¿por qué? Porque es un Omega. El J sabe que Omega le va a servir. Ese Omega nadie le quería sacar, nadie le quería promocionar en sus teatros, sus obras. Tenía que tener su propio teatro. ¿Y quién lo hacía? Adivina quién financiaba eso. ¿No? Había que prestigiarlo, ¿no? O sea, ¿este de dónde salió? De nada salió. ¿Qué pasó? Que alguien está atrás y lo está impulsando. Y ese alguien que está atrás no muestra la cara. Bueno, debieron ayudarlo sus amigos, como un comerciante, Otto Wessendorf. Adivina, no me sorprendería que se encuentre. Y Julia Ritter. Tuvieron que ayudarlo. En 1855 dirigió conciertos en Londres, despertando la admiración de la reina Victoria por algunos fragmentos orquestales. Acá está. Bueno, entonces se enamoró de Matilde, la mujer de Wessendorf, el comerciante que le financiaba. Se enamoró de la mujer de su mecenas. Ojo, ojo, que estaba casado con la mamá luchona, que había hecho Cuckolder al primer esposo, era el segundo esposo. Pero aparte se enamoró, aparte, estaba casado con la mamá luchona, pero se enamoró de la mujer de su mecenas, que era un tal Wessendonck. Así que no te sorprende que sea un J. Nunca sabremos si concretó físicamente ese enamoramiento. Acá está. Y comenzó a leer a Schopenhauer de modo decisivo. Lo movieron a interesarse por el mito de Tristán e Isolda. Eso le inspiró
la mujer del mecenas le inspiró, de quien estaba él enamorado, ¿no? Isolda, los caballeros del Grial. Mina, la maluchona con la que se casó, enterada de las cartas de amor suscritas por su esposo, armó un escándalo. Lo obligó a escaparse a Venecia, en cuyo palacio Justinian escribió en el palacio de Justiniano escribió buena parte de Tristán e Isolda en 1859. ¿No? Armó todo un escándalo a su esposa, la mina, ¿no? Porque se dio cuenta que él estaba mandándole cartitas de amor a la mujer de su mecenas. Tuvo que escaparse por el escándalo. O sea, mucho roche, mucha vergüenza. Le dio una, una movida tremenda, una vergüenza tremenda le creó la esposa, con justa razón, que tuvo que irse por la vergüenza a Venecia. Y ahí tuvo que buscárselas. Acá está. Con alguno de sus temas compuso 5 canciones sobre poemas de Matilde. Ahí está. 5 canciones, poemas a Matilde, la esposa del mecenas, de su mecenas de él, conocidas como Lieder Westendorf, o sea, el nombre de su mecenas. Fue entonces cuando la policía sajona sugirió a la austríaca que le recordase su juventud roja, y Wagner volvió a Lucerna. En ese tiempo, Venecia estaba bajo control de los Habsburgo de Lorena, austriacos, bajo control. Entonces los sajones le dijeron a los austriacos que le recordase su juventud roja a Wagner, ¿no? Que todavía tenía su corazoncito rojo. Entonces Wagner tuvo que regresarse otra vez a la ciudad de Lucerna, de donde provenía. Tuvo que regresar ahí, porque los rojos no son bienvenidos en ninguna parte porque son muy cargosos, solamente hacen problemas. Y también imantizan problemas, como lo estamos viendo acá. Entonces, eso pasó. Unos conciertos en París convencieron al emperador Napoleón III que impulsara el estreno del Tannhäuser con su bacanal añadida, según el gusto local, con su bacanal, o sea, su orgía. Hubo 3 funciones y una sonada pelotera que comprometió a los señoritos del Jockey Club y hasta la embajadora de Austria. No obstante tal ruidoso rechazo, ¿no? Que en ese tiempo pues era muy estrambótico, pues, muy bullicioso era el, el Tannhäuser, dicen. Hubo un sonoro rechazo. La novedad sirvió para que se fundara el wagnerismo en Francia, gracias a un hoy histórico artículo de Charles Baudelaire en la revista europea de 1861. Y quien dice París, por esas fechas dice el mundo entero. O sea, tenía cierto apoyo, ¿no? de ciertas personas, ciertos mecenas. Una amnistía le permitió regresar a Alemania en el 60. Acá habla de esto, vamos a ver. Vamos a ver qué más nos dice que tenga que ver con lo que estamos viendo acá. Vamos a ver acá. No faltaron escenas. Acá habla de no solo cosechó aplausos, sino también cosechó dinero, pronto evaporado por su amor al lujo y a la ostentación. O sea, era otro más que le encantaba ostentar, hacer lujos, vivir una vida que no podía solventar. Pero le encantaba la plata, le encantaba lo superficial, como todo rojo, le encantaba eso. Y al final no pudo sostener esa vida. No faltaron escenas sórdidas, juicios ejecutivos por letras impagas, ¿no? Gente dispuesto a llevarlo preso por deudas. En ese tiempo había prisión por deudas. Su editor era urgido para enviar adelantos de sus derechos, hasta que apareció un personaje providencial. Uno de esos que la historia parece diseñar a medida. Luis de Baviera, el rey loco o el rey Hamlet. Luis de Baviera es el rey loco, el que hizo el famoso castillito mágico ahí en su país, un castillo que parece de hadas. Ese, el rey Luis de Baviera. Tuvo que abdicar, lo sacaron del cargo, porque en verdad estaba preocupado en otras cosas menos en gobernar. Era un rey muy abstraído, ¿no? Vivía en una burbuja. Y él, como vivía en una burbuja, pues Dios lo mecenó a Wagner. Siempre iba de error en error el rey.
El joven y flamante monarca lo invitó a instalarse en Múnich. Le pagó sus deudas, le adelantó una suma para que terminase la tetralogía y una segunda como adelanto de ingresos por taquilla. Otra partida pagó la compra de manuscritos. Múnich, ciudad artista y barroca, capital de un estado independiente, más ligado a Francia que a una Alemania luterana prusiana, era católica, además su mayoría. Y esto servía para las extravagancias del rey, que construyó esos castillos escenográficos, ¿no? O sea, es un romanticismo arquitectónico lo que hizo el rey. Y bueno, eso también le llamaba la atención Wagner porque Wagner también tenía una temática romántica, romanticista, porque Wagner apelaba a esas viejas tradiciones, a los nivelungos, a las ondinas, que eran las haditas del río, o sea, un tesoro con un dragón, Hifner, creo que se llamaba Hafner, algo así, ¿no? Eh, Siegfried, el de la raza de Odín, que se transformaba en lobo, la raza de lobo, o sea, hablaba todo eso, o sea, y eso era parte del mundo mágico que sintonizaba con el rey. Pero la corte no vio con buenos ojos a Wagner, porque era muy caro de mantener este rojete. Acá está. Los ministros tampoco les gustó la idea. Hubo anónimos, ¿no? Se le mandaron cartas anónimas de recomendación, le recomendaron que se vaya. A través de cartas anónimas le recomendaron cortésmente que se largue y tuvo que marcharse de nuevo a Suiza. Pero igual hizo sus estrenos ahí, ¿no? Y compartió el palco regio con el rey Luis. Y ya había enviudado de la mina, ¿no? Había enviudado de mina. Y se metió en otro triángulo amoroso. Otro triángulo. Listo. O sea, puro cuckoldeo era la vida de Wagner. Esta vez más complejo y novelesco, porque ella era Cosima Liszt, la hija adulterina de Franz Liszt, el amigo con el que hizo trabajitos de ópera, de arte, ¿no? Se metió con la hija extramatrimonial de Franz Liszt. Era hija de Franz Liszt y la condesa Agul, esposa de Otto von Bülow, devoto director de la orquesta wagneriana. ¿No? Ahí está. Franz Liszt, ¿no? Tuvo una hija con la condesa María, que era la esposa del director de orquesta. El director de orquesta era un cuckolder, ¿no? Un cuckolder. Y su esposa de este cuckolder estuvo con el amigo de Wagner, Franz Liszt. Y de ahí salió una hija. Y esa hija fue la nueva enamorada de Wagner. O sea, era un todos contra todos aquí, ¿no? Y cucoldeo al máximo, ¿no? En cucoldeo en modo turbo era esto. Wagner seguía residiendo en un pueblito suizo donde solía acudir Zósima, ¿no? Con las niñas, y allí planteó una comedia nunca realizada, las bodas de Lutero. Lutero era un monje que se casó, o sea, bodas prohibidas por la iglesia, ¿no? Pero con gente contravensora, ¿cómo le dicen eso? ¿Cómo dicen los rojos? Contravensor, no sé cómo le dicen, ¿no? Que contravienen las normas, ¿no? Algo así le dicen los rojos, ¿no? Entonces, o sea, esto seguía, ¿eh? Esto seguía. Bueno, esto ha sido cosa de siempre, como puedes ver. Entonces, ahí acudía con Cosima, con la hija bastarda de Franz Liszt y la esposa del director de orquesta, el Cuckolder. Ahí está. Mm, vamos a ver. Vamos a ver qué más nos dice acá. Cuando el imperio alemán estaba unificado y prefigurando a rey, ¿no? A rey de Prusia como emperador, los Bülow se divorciaron. O sea, el director de orquesta, que era Cuckolder, se divorció, ¿no? Y Richard y Cosima, ya padres de un hijo, ¿no?
Sigfrido pudieron casarse. Ahí está, cuando se divorciaron ya la hija estaba más libre, pero ya tenían un hijo. O sea, él tuvo un hijo con la hija adulterina de la condesa, que era esposa del director de orquesta, ¿no? Que era un bucholder. Recién ahí pudieron casarse cuando se divorcian. O sea, ya estaba la hija más libre por ese divorcio. La amiguita de Warner, ¿no? La pareja de Warner ya estaba más libre y ahí, pero ya tenían un hijo, que era Sigfrido, ¿no? Que es el nombre una parte de su tetralogía. Sigfrido. Vamos a ver qué más nos dice. ¿Qué más nos dice acá? Acá nos dice, en la Navidad, Richard Wagner obsequió a Cosima la serenata de parte de su tetralogía del Sigfrido. En Múnich conocieron las dos primeras partes de la tetralogía, que son El Anillo del Nibelungo, El Horror del Ring y La Valquiria. Vamos a ver, ¿qué más tenemos aquí? Vamos a ver si ya terminamos con esto. Vamos a ver. Acá habla de una tropa de cantantes. Vamos a ver algún tema acá. El alto coste de los espectáculos llevó al déficit. La venta de acciones y demás papeles de propaganda y recaudaciones de conciertos dirigidos por Wagner en Alemania y Londres. O sea, era más caro de lo que valía. O sea, era muy caro ir a ver a Wagner. Le costaba mucho producir una de las producciones. Que en ese tiempo no había películas. Lo que había eran estas óperas. Y eso también costaba, ¿eh? Costaba tanto como una película. Así que tenías que recaudar lo que habías gastado en taquilla. La taquilla tenía que servirte para recaudar lo que habías gastado en la producción de tu ópera. Es como una película. Tenías que ganar, si no, estabas en pierdes. Acá tienes a Wagner joven. ¿Ya? Este es Wagner joven. ¿Ya? Bien parecido a Heller, ¿no? Que lo hemos visto aquí. A Geyer, ¿no? Está Wagner joven. Ahí está. Este es Geyer, no, este es Geyer o Wagner. Demasiado, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Entonces, estaba con problemas, Wagner. De todas maneras, y con escandalosas protestas por parte del gobierno, las diferencias siempre eran adelantadas por el fisco de Baviera. O sea, el gobierno mantenía la obra de Wagner. Era como esos rojetes a quienes hay que pagarles por sus películas que nadie ve. Ya, así, igualito era. El gobierno mantenía, subvencionaba la ópera de Wagner. Obras. Acá está. Porque Wagner era muy escandaloso para sus obras. Tenía que haber cantantes, músicos, estudiosos. Era toda una industria para crear una de sus óperas. Era demasiado, y eso costaba bastante. Acá está. Tuvieron que organizar a las asociaciones wagnerianas. Acá está. O sea, boletines, que daban cosas del festival, costumbres anexas. O sea, una revista de temas de Wagner, en vida de Wagner. Y con eso a ver si podían recuperar la plata. Nietzsche dice que era primero wagneriano y luego ya era un hater de Wagner. La estética wagneriana dio lugar a una polémica europea y americana durante décadas. O sea, su estética, ¿no? O sea, era muy chichiricoso, muy acharacoso, era muy recargado. Y eso implicaba mucho gasto. Bueno, entonces, creo que con esto ya estaríamos terminando, ¿no? Estaríamos terminando. Vamos a ver. Murió en Venecia en 1883. Acá está. Bueno, creo que con esto ya estaríamos terminando, pero para que veas pues la cantidad de cucoldismo que rodeó la vida de Wagner. ¿No? Bastante cucoldismo.
¿Dónde lo saqué esto? Vamos a ver acá. Monteverdi, Orfeo. Monteverdi, Orfeo. Clásicos. Ópera. Ópera. Aquí, este es el librito del cual he sacado la nota. Tengo algunos de la colección. Ojalá pueda encontrar más. Tengo otro más, pero es bonito, es bonito. Este es. De aquí he sacado la nota. Aquí aparece al inicio el tema de Wagner en este librito. Yo tengo el físico con los dos CDs. ¿Ya? Así que creo que con eso sería suficiente. Ya, nos vemos, nos vemos, nos vemos.